Amigos, llegó la época más linda del año. Se trata de la Navidad, obviamente, y con ella las tradiciones. Y bueno, como venezolana que me encuentro viviendo en el extranjero, exactamente en el Reino Unido, también me gusta seguir mis tradiciones de Venezuela y por supuesto hacer las comidas tradicionales. En este video vamos a descubrir cuánto cuesta hacer hallacas venezolanas en este país. Ustedes me van a acompañar a comprar todos los ingredientes y les voy a ir detallando los precios. Para los que no saben qué es la hallaca, es el plato típico navideño en Venezuela que solemos comer, es como el plato principal y se trata de una especie de tamal hecho con harina de maíz, la misma que hacemos las arepas, y eso va relleno con un guiso de diferentes carnes, cerdo, pollo, tocino, etcétera, y va envuelto en hojas de plátano. Luego eso se hierve y queda un plato muy delicioso y que nos encanta comer durante toda la época decembrina. Así que quédate hasta el final de este video para que me ayudes a descubrir cuánto cuesta hacer hallacas aquí en el Reino Unido. Bueno, y como obviamente estamos muy lejos de Venezuela, para poder conseguir todos los ingredientes que necesitamos para las hallacas, tenemos que ir a diferentes lugares para poder reunir luego todas las cosas, ya que bueno, aquí en los supermercados no se consigue obviamente todo. Entonces les voy a ir mostrando cuáles son esos sitios al que vamos a estar visitando. Primero vamos a ir a buscar la carne en un supermercado específico que es de mejor calidad y luego vamos a seguir en búsqueda de los demás ingredientes. La misión, amigos, es hacer aproximadamente 50 hallacas, así que nada, ya estamos en nuestra primera parada. Aquí vamos a buscar la carne, se trata del supermercado Morrisons. Aquí venden carne de mejor calidad, pero digamos que es un poco más caro. Así que por eso nada más compro la carne y los demás ingredientes si voy a ir a otro supermercado que es mucho más económico. Bueno, miren, estoy viendo que tienen esta acá como ya cortadita. La verdad que yo no soy muy experta en el tema de cuál tipo de carne utilizar. Yo siempre que he hecho hallacas he comprado una que ya viene así como troceadita. Obviamente que esto es carne de res lo que estamos buscando. También sé que hay gente que lo hace como con estos trozos ya y luego se pica. Este brisket es el que normalmente utilizo para la carne mechada, entonces sé que ese no me sirve, pero bueno, me llama la atención esto de aquí. La verdad está a 9.99 libras el kilo. Esta trae 750 gramos y como mi plan es hacer aproximadamente unas 50 hallacas, necesito comprar 2 kilos de carne. Así que vamos a ver cuál escojo aquí que esté mejor. Estoy viendo que también tienen esta que dice que es ideal para slow cooking, que es como cocinar a fuego lento, que también creo que nos podría servir. Entonces no sé si combinar esta de acá que está a 11 libras el kilo con esta de aquí que es la que ya viene como cortada. Creo que lo voy a hacer así, voy a combinar estas dos. Y bueno, aquí llevo 4 bandejas que vienen siendo aproximadamente los 2 kilos, porque cada una tiene 500 gramos. Así que nada, ya tenemos la carne en nuestras manos. Sigamos buscando. De este supermercado también voy a buscar lo que son las alcaparras, porque no se consigue en todos lados y aquí las tienen. Pero miren, yo no agarré ningún carrito porque nada más vengo por estas cosas específicas y ahora estoy pariendo porque se me olvidó que obviamente venía a grabar también esto. Y a ver si consigo aquí las alcaparras. Casi siempre estaban como en esta área de
a las aceitunas, pero las aceitunas tienen mejor precio en el otro supermercado donde voy a ir después. Bueno, creo que la gente se me queda viendo un poco raro porque estoy hablando con ustedes en la cámara y grabando. Miren, no consigo las alcaparras acá. Creo que voy a tener que seguir buscándolas en otros sitios porque las únicas que hay son como muy grandes y no me gustan tan grandes. Me gusta que sean las baby capers, que son chiquiticas. Así que nada, vámonos de aquí ya. Solamente vamos a comprar esto, la carne. Ya les digo cuánto va a ser el total. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a pagar en las cajas de autopago, que es lo más común aquí en todos los supermercados. Miren. Bueno, y para los que no saben, aquí en Europa te acostumbra a traer tú mismo tus propias bolsas, ya que no te dan bolsas en los supermercados, tienes que pagarlas siempre. Y bueno, por temas de reciclaje y esas cosas, así que normalmente yo trato de traer mis bolsas, aunque a veces se me olvida y me toca comprar de plástico, pero estas son así como de papel más reciclable. Yo traje la mía, así que vamos a darle aquí que no necesito bolsas. Y vamos a pagar y ya vuelvo con ustedes. Y listo, amigos, primera compra del día para esta misión de las hallacas. Y bueno, creo que la carne es de las cosas más costosas. Para comprar 2 kilos de carnes pagué 18 libras con 65 centavos. Les voy dejando los precios aquí abajo, así que sepan que los precios que van a ver en los supermercados están en libras esterlinas, obviamente, y se los voy a ir poniendo aquí abajo en dólares. Bueno, ahora estamos en el otro supermercado. Empezamos aquí a escoger ya lo que son los vegetales. Miren, necesitamos cebollín, pimentón. Me gusta también comprar ajo porro para echarle un poco de todo lo que es el guiso. Necesitamos 2 kilos de pimentón. Aquí están los rojos, miren, aquí está el precio. De hecho están en oferta, los venden por unidad. Cada pimentón cuesta 39 peniques. Obviamente un ingrediente que no puede faltar, el ajo. Esta mallita cuesta 95 peniques, casi un pound. Y trae, bueno, 4 cabezas de ajo. Yo creo que me voy a llevar 2 de estos. No sé si comprar cilantro de una vez, porque la cuestión es que hoy mismo no voy a poder cocinar esto. Van a pasar unos cuantos días, porque obviamente tengo que trabajar, amigos, y no tengo el tiempo suficiente. Ya saben que hacer hallacas requiere de mucho tiempo. Y otro ingrediente, obviamente, para el guiso es el cerdo. Bueno, aquí todas las carnes, obviamente, los cortes son diferentes a como uno los compra en Venezuela. Yo normalmente las compro así, tipo chuleta, pero esta es como, digamos que es como un lomo de cerdo, entonces no trae casi grasa, solamente eso que ven alrededor, así que la carne es bien magra y sirve bastante para eso. Y cuesta, ya les voy a decir, cuesta 900 gramos, 4.99, es decir, 5 libras, casi el kilo. Y bueno, también nos vamos a llevar un pollo. Miren, este de acá es el extra large, extra grande, y pesa 1 kilo 982, casi 2 kilos, y cuesta 5 libras. A mí me ha gustado también hacerlo con pechuga, pero este año voy a variar y lo voy a hacer con el pollo entero. Díganme ustedes cómo lo hacen el pollo para las hallacas. ¿Compran el pollo entero o utilizan pechuga? Y aquí tengo en mi teléfono la lista de todos los ingredientes para que no se nos olvide nada. Y bueno, otra cosa que hay que comprar es el tocino. En realidad aquí no hay tocino así como compramos en Venezuela, así que normalmente lo que hacemos es comprar tocineta normal y ponerle... A mí me gusta la que es ahumada, porque también venden como ahumada y sin ahumar normal, ya les voy a mostrar. Y bueno, este paquete de 300 gramos sale en 2 libras con 29. Yo me voy a llevar 2 paquetes de esta que es la ahumada, que está aquí.
Miren, 1 litro de aceite, por supuesto, sale en 1,85 libras. Este es aceite vegetal, también hay de girasol. Estoy viendo que es más caro el de girasol, 2,15. Así que vamos a llevar 2 de este. Pasitas, 1,25 y trae 500 gramos. Bueno, aquí están las cebollas, necesitamos 2 kilos. Esta malla trae 1 kilo. Bueno, la verdad son como chiquitas las cebollas acá. Entonces lo que voy a hacer es comprar una de estas que vienen así en malla de 1 kilo y cuesta 99 peniques, es decir, casi un pound. Y para decorar las hallacas, que tienen que ser como más bonitas, más grandes, me voy a llevar estas 3 grandotas que son más costosas. Cuestan 1,49. Un ingrediente primordial en las hallacas, obviamente las aceitunas. Y bueno, a mí me encanta ponerle bastantes aceitunas. Este pote de aceitunas cuesta 95 peniques, casi 1 libra. Y trae 340 gramos. También venden estas que son como rellenas de pimentón. Estas son un poquito más caras. Bueno, cuestan 75 peniques, pero traen menos. Y solo podemos poner las normales. Y para decorar, sí me gusta que sea la de con pimiento, rellenas de pimiento. Dígame cuánto cuestan en sus países estos productos para tener más o menos una idea si aquí está más barato o más caro. Para el guiso también vamos a necesitar un vino tinto. Aquí no se consiguen muchos vinos como de cocinar, no sé, la verdad. Entonces yo me voy a llevar este que es un Cabernet Sauvignon y es de Chile y cuesta 5,29 libras la botella. Bueno amigos, llegó el momento de la verdad, el momento de pagar todas estas cositas que tengo aquí. Nos quedan pendientes todavía algunos productos, así que nos va a tocar ir a otros lugares. Vamos a ver cuánto sale, pero la mayoría de cosas es aquí en este supermercado, así que vamos a ver en cuánto nos sale esto. Making a documentary. Something like that. I YouTube video. Oh, really? Yeah, I gonna cook traditional food. I'm from Venezuela. It's a Venezuelan Christmas food, so I'm recording how much I have to spend to do that. Cool. Fantastic. Luckily you came to Lidl, so you won't have to spend that much. Yeah, that's true. It's cheaper. Cheaper, yeah. And the quality, you know, the fruit, vegetables, all the supermarkets is pretty much 2-3 the same sources. Well, I just bought the beef in another supermarket. That's very disappointing, by the way. Ya pagamos, amigos, y aquí está el recibo. Las facturas fueron en total 54 libras con 26. Si a esto le sumamos lo de la carne, que fueron 18, casi 19, sería un total de 73 libras que llevamos hasta los momentos. Nos falta comprar la harina de maíz, la harina pan, las hojas, aunque yo ya tengo algunas hojas de plátano con que va envuelta las hallacas, ya yo tengo compradas algunas, pero obviamente hay que sumárselo también. El cajero de este supermercado fue muy simpático, me dijo que era de Polonia, polaco, y sabía algunas palabritas en español porque me dijo que tenía su exnovia española. Así que me preguntó, ay, ¿por qué estás grabando? Y le estuve explicando que era para un video de YouTube de cuánto cuesta hacer una comida tradicional de Navidad. Así que me dijo, suerte que viniste a este supermercado Lidl porque es mucho más económico, y la verdad es que sí, es de los más baratos que hay acá. Amigos, han pasado varios días desde la última vez que estábamos haciendo las compras, y es que la verdad hacer hallacas no es cualquier cosa, lleva su proceso. Y bueno, aún me faltan comprar algunos ingredientes, he estado trabajando full y la verdad que no he tenido tiempo de nada. Hoy digamos que tengo medio día libre, así que voy a aprovechar de ir a comprar algunas cosas que me faltan. Entre ellas la harina pan, muy importante, es como la base de las hallacas. Para ya mañana, que es día domingo, estoy libre. A ver si ya podemos darle forma
y hacer finalmente las hallacas de este 2023. Bueno, y que sepan que la harina pan no se consigue en los supermercados de acá de Reino Unido, al menos no en Escocia, en Edimburgo, donde yo vivo, pero sí las venden en unos sitios, unas tienditas como esta que está aquí a mis espaldas, que es una tienda africana. La mayoría de tiendas así como extranjeros, tipo africanas, o también las venden en las tiendas de pakistaní, no sé por qué, no me pregunten, pero ellos venden como cositas latinas y productos extranjeros. Entonces es allí donde se consigue la harina. Vamos a ver en cuánto está aquí en este lugar. Bueno, miren, esta es la tiendita que vende aquí la harina pan. Ellos son africanos y tienen diferentes productos. Sí, español. Mira, ¿de dónde eres? De Venezuela. Qué bien. Y bueno, aquí estoy, mira, me encontré un chico aquí que habla español también. Bueno, vean que tienen algunas cositas aquí, no sé, hay cosas que no conozco. También venden la leche nido, que es conocida también en diferentes países. Y bueno, la harina pan la tienen acá, cuesta 2 libras con 50. Y listo, amigos. Bueno, a los chicos de la tienda les dio un poco de curiosidad que yo estaba grabando y mostrándoles, y de hecho no sabían ni siquiera que la harina pan es venezolana, así que les conté un poquito. Y bueno, ya compré, miren, aquí tengo 4 harina pan, están a 2.50 cada una, así que fueron 10 libras en total. Yo creo que sí nos va a alcanzar para la cantidad que queremos hacer, que no va a ser muchísimas hallacas, así que está bien. Les cuento que acabo de salir del supermercado Morrison, que fue el primerito que visitamos en este recorrido. Y es que, amigo, debo confesar esto, es que en uno de los 2 tipos de carnes que había escogido para hacer las hallacas, la verdad que hoy la estuve mirando y no me gustó. Siento que no va a servir para esto. Entonces decidí comprar más de la otra, la que era picadita, que ya les había mostrado. Así que nada, aquí tengo la factura, acabo de gastar 20 libras más acá. También compré las alcaparras, que era lo que me faltaba. Al final terminé comprando las primeritas que vimos en el Morrison, que cuestan 2 libras con 35 cada botecito. Compré 2 y compré 3 paquetes más de carne de 4.50 cada una, que trae unos 430 gramos, no llega al medio kilo, así que por eso decidí agarrar una extra. Creo que la carne es de las cosas básicas que deben estar ricas, el guiso, y que deben tener abundante para las hallacas. Entonces, bueno, preferí comprar más, invertir un poquito más, y bueno, creo que la otra la voy a usar ya para otra cosa. Entonces, bueno, por ahí van los gastos, por ahí van las cuentas. Ya hoy he gastado 30 libras más. No se preocupen que al final igual voy a darles bien los cálculos. Estoy guardando todas las facturas. Así que nada, manos a la obra. Amigos, lo logramos, se logró el objetivo de este video. Y bueno, aquí están, como pueden ver en mis manos tengo las hallacas venezolanas de este 2023, y aquí también tengo la cuenta de todo lo que se gastó para poder realizar esta comida tradicional venezolana que nos encanta comer durante todo el mes de diciembre, y que cuando estamos tan lejos de casa, de nuestro país, la extrañamos y queremos seguir estas costumbres. Así que bueno, nada, a lo que vamos en este video. La idea era sacar la cuenta de cuánto se gasta hacer este alimento fuera de Venezuela, en este caso aquí en el Reino Unido. Específicamente yo vivo en Edimburgo, Escocia, pero en general los precios en todo el Reino Unido son bastante parecidos. Así que aquí está el total de todo lo que se gastó. En carne se gastaron aproximadamente 30 libras. La primera vez que fuimos al súper se gastaron 20, y luego que yo regresé gasté 20 más. Sin embargo, hubo una parte de esas carnes que no utilicé, entonces fueron 30 libras en carne.
54,26 que se gastó en el supermercado donde compramos la mayoría de productos, las verduras, el pollo, etcétera. Más las harina pan que les dije que fueron 10 libras, cada una cuesta 2.50. Más las hojas, que es una parte importante y no se los grabé ya que bueno, yo tenía las hojas compradas anteriormente y también mis papás me colaboraron con unas hojas extras que trajeron, así que en total fueron 14 libras en 8 paquetes de hojas. Cada paquete cuesta casi 2 libras. Y para los que se preguntan dónde conseguir las hojas de plátano para envolver las hallacas, aquí en el Reino Unido las venden los establecimientos asiáticos. Aquí en Edimburgo las compro en la zona de Leith, en un lugar que se llama Asian Food o Oriental Food, si no me equivoco. En estos sitios las pueden conseguir congeladas y bueno, vienen bastante bien, la verdad. Y el total es de 108 libras. Aquí tengo la calculadora en mi teléfono. Eso fue lo que se gastó en total. Y bueno, para que tengan una idea de cuántas hallacas salieron con esa cantidad de dinero, nos salieron un total de 48 hallacas, casi 50, que era el plan. Sin embargo, me quedó todavía un poco del guiso y me quedó un poco de todo, así que me alcanza para hacer unas cuantas más, pero sí nos quedamos sin hojas, por eso fue que no logré terminar. Yo diría que salen unas 60 hallacas aproximadamente para esta cantidad, así que si dividimos esta cantidad entre las 60 hallacas que salen, sería un total de 1,8, o sea, cada hallaca saldría en 2 libras. La verdad me parece que es bastante rentable hacerlas en casa y si tienes, por ejemplo, familia o amigos con quien compartir y dividirse los gastos y luego ya compartir las hallacas, sale mucho más rentable que comprarlas hechas. Sin embargo, les digo que es bastante trabajo hacer esto. Bueno, es un tema de varios días. Y que bueno, se gasta también obviamente electricidad en casa para poderlas cocinar y todo este tema. Pero bueno amigos, aquí están los resultados. ¿Cuánto cuesta hacer hallacas en tu país, desde donde me estás viendo? Y los que me ven desde Venezuela y ya hicieron hallaca este año, ¿cuánto sale hacerlas allá? ¿Qué piensan de estos precios? ¿Es más económico aquí o allá está mucho más económico los precios? Los leo aquí abajo en los comentarios. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. No me despido sin antes invitarlos a que te suscribas al canal dándole clic al botón rojo de aquí abajo que aparece en este video y por supuesto activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando. Feliz Navidad para todos y nos vemos muy pronto. Adiós.